Buenos días, licenciado. Mi nombre es Edna Méndez y voy a hablar de la NIA 560 de los hechos posteriores al cierre. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre en una auditoría de estados financieros. Los estados financieros pueden verse afectados por determinados hechos que ocurren con posterioridad a la fecha de los estados financieros y menciona dos condiciones. La primera es de aquellos hechos que proporcionan evidencia sobre condiciones que ya existían en la fecha de los estados financieros. La segunda es de aquellos que proporcionan evidencia de condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe de auditoría. Las definiciones son 5. Tenemos la fecha de los estados financieros, que esta es la fecha del cierre del último periodo cubierto por los estados financieros. Y tenemos la fecha de aprobación de los estados financieros, que esta es la fecha en la que se preparan todos los documentos comprendidos los estados financieros, incluidas las notas explicativas. La fecha del informe de auditoría, esta es la puesta por el auditor al informe sobre los estados financieros de conformidad con la NIA 700. La fecha de publicación de los estados financieros es cuando ya se pone a disposición de terceros los estados financieros auditados y el informe de auditoría. Los hechos posteriores al cierre, estos hechos son ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, así como los hechos que llegan al conocimiento del auditor después de la fecha de auditoría. Requerimientos. Los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, entonces el auditor tendrá en cuenta solo su valoración del riesgo al determinar la naturaleza y la extensión de los procedimientos aplicados, la obtención del conocimiento de cualquier procedimiento establecido por la dirección para garantizar que se identifiquen los hechos posteriores al cierre, indagación ante la dirección, la lectura de las actas, reuniones y de los propietarios y de la dirección de los responsables del gobierno, la lectura de los últimos estados financieros intermedios de la entidad posteriores al cierre, si los hubiera, las manifestaciones escritas. También tenemos los hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de la informe de auditoría, con anterioridad a la fecha de la publicación de los estados financieros. El auditor no tiene ninguna obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los estados financieros, después de la fecha del informe de auditoría. Sin embargo, si después de la fecha del informe de auditoría, pero antes de la publicación, llega al conocimiento del auditor algún hecho que de haberlo él conocido hubiese rectificado el informe, va a discutir la cuestión con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno, va a determinar si es necesario modificarlos, va a indagar sobre el modo en que la dirección piensa tratar la cuestión en los estados financieros y qué sucede si se modifican los estados financieros. Va a aplicar los procedimientos de auditoría necesarios en tales circunstancias, salvo que concurran que en los casos en que hay disposiciones legales o reglamentarias o el marco de información financiera no prohíban que la dirección limite la modificación de los estados financieros, va a rectificar el informe de auditoría para incluir una fecha adicional limitada a la citada modificación, en lo cual va a indicar que los procedimientos del auditor sobre hechos posteriores al cierre se limitan únicamente a la modificación en los estados financieros. Va a proporcionar un informe de auditoría ya sea nuevo o rectificado en el cual contenga una declaración en un párrafo de énfasis o en un párrafo de otras cuestiones a través del cual va a hacer saber los procedimientos que aplicó a los hechos posteriores y los cuales se refieren únicamente a la modificación de los estados financieros. En algunas jurisdicciones es posible que las disposiciones legales o reglamentarias o el marco de información financiera aplicable no requieran a la dirección que publique estos estados modificados y por consiguiente el auditor no necesite proporcionar un informe de auditoría nuevo o rectificado. Sin embargo, el auditor tendrá que hacer lo siguiente. Si todavía no ha entregado el informe de auditoría a la entidad, el auditor va a expresar una opinión modificada según la NIA 705 y a continuación va a entregar el informe. Si el auditor ya hubiese entregado a la entidad el informe, el auditor va a tener que notificar a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad, salvo que todos ellos participen en la dirección de la entidad, que no deben divulgarse a terceros. Entonces tenemos los hechos que llegan al conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de la publicación de los estados financieros. Una vez publicados los estados financieros, el auditor no tiene ninguna obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los estados financieros. Entonces acaba de discutir la cuestión con la dirección cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad, va a determinar si es necesaria una modificación en los estados financieros y de ser así, va a indagar sobre qué modo la dirección tiene la intención de tratar esta cuestión en los estados financieros.
También va a proporcionar un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros, va a ampliar sus conocimientos y si la dirección modifica estos estados financieros, el auditor va a aplicar procedimientos de auditoría necesarios a tales circunstancias a la modificación y va a revisar medidas adoptadas por la dirección. NIA 570, empresa en funcionamiento. Esta norma trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor en los estados financieros en relación con una empresa en funcionamiento. También nos habla sobre el principio contable y dice que este principio contable es aplicado en los estados financieros cuando se elaboran bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento. En este caso, indica que la empresa tendrá operaciones futuras predecibles. Entre la responsabilidad del auditor, dice que la responsabilidad del auditor es obtener evidencia suficiente y adecuada sobre y poder concluir sobre lo adecuado de la utilización. Como objetivos del auditor es concluir con base a la evidencia obtenida y verificar si existen incertidumbres materiales o no. Y también poder informar conforme a la presente NIA. Entre los requerimientos de la norma encontramos la evaluación de la valoración realizada por la dirección como empresa en funcionamiento y el periodo anterior aplicado para evaluar la empresa en funcionamiento. ¿Qué hará el auditor como procedimientos adicionales cuando identifique hechos o condiciones? En este caso lo hará cuando la dirección no tenga la capacidad de la valoración de una empresa en funcionamiento o que la valoración que haya dado la dirección como empresa en funcionamiento no sea la adecuada. Entre las conclusiones del auditor, dice que el auditor evaluará toda la obtención de información adecuada presentada por la dirección. Entre las implicaciones para el informe de la auditoría, dice que los estados financieros preparados bajo la hipótesis de una empresa en funcionamiento otorgado por la dirección, pero si al juicio del auditor este principio contable de empresa en funcionamiento no es el adecuado, el auditor puede dar una opinión desfavorable en el informe. Cuando habla de la utilización adecuada del principio contable, dice que cuando el principio contable es adecuado, el auditor no modificará su opinión y en el informe aparecerá un párrafo donde indique que la empresa se fue evaluada y que es una empresa en funcionamiento. Entre las comunicaciones del gobierno y la entidad debe de existir si lo adecuado en la utilización de la empresa es lo viable. Norma Internacional de Auditoría 580, manifestaciones escritas. En el alcance de esta norma encontramos la responsabilidad que tiene el auditor, que es obtener manifestaciones escritas por parte de la dirección. Asimismo, en los requerimientos de las manifestaciones escritas de normas anteriores, las cuales estas no van a limitar la aplicación de esta NIA, en las cuales están contenidas en un listado, las cuales son la NIA 240, la NIA 250, la NIA 450, la NIA 501, la NIA 540, la NIA 550, la NIA 560, la NIA 570 y la NIA 710. Estas son las normas que están en el listado, las cuales no van a afectar que se pueda aplicar esta norma. Las manifestaciones escritas como evidencia de auditoría constituyen información necesaria para el auditor, la cual ésta va a ser requerida. Asimismo, constituyen evidencia de auditoría similar a las respuestas e indagaciones. Las manifestaciones escritas proporcionadas por la dirección no van a afectar la naturaleza o la extensión de evidencia de auditoría que se haya obtenido anteriormente. El objetivo de esta norma es la obtención de manifestaciones escritas por parte de la dirección que van a fundamentar la evidencia de auditoría relevante a los estados financieros. Responder de modo adecuado a las manifestaciones escritas proporcionadas por la administración.
En la definición encontramos que es una manifestación escrita. Esto es un documento suscrito por la dirección que es proporcionado por el auditor con el propósito de confirmar determinadas materias y asimismo soportar evidencia. Estas no van a incluir los estados financieros, las afirmaciones contenidas en ellos, los libros y registros en los que se van a basar. En los requerimientos está que los miembros de la dirección a los que se les soliciten manifestaciones escritas tengan responsabilidades adecuadas sobre los estados financieros y conocimientos de las cuestiones de las que se van a tratar. En algunos casos, la dirección puede decidir realizar indagaciones en otras personas que tuvieron o que participaron en la preparación y presentación de los estados financieros, que puede ser un actuario responsable de las medidas contables, ingenieros y empleados que puedan tener responsabilidades y conocimientos especializados sobre mediciones, asimismo asesores internos que puedan proporcionar información esencial para las provisiones por reclamaciones judiciales. Para seguir con los requerimientos que mi compañera decía, podemos también encontrar manifestaciones escritas sobre las responsabilidades de la dirección, como lo son la preparación de los estados financieros, que dice que el auditor va a solicitar a la dirección que proporcione manifestaciones escritas que ha cumplido su responsabilidad, como la preparación de los estados financieros de conformidad con un marco de información financiera aplicable. También encontramos la información proporcionada e integridad de las transacciones. Esto se da cuando se ha proporcionado al auditor toda la información y el acceso pertinente y todas las transacciones que se han registrado y reflejado en los estados financieros. Y también podemos encontrar la descripción de las responsabilidades de la dirección en las manifestaciones escritas. Las responsabilidades de la dirección se describirán en las manifestaciones escritas de acuerdo con los términos del encargo de auditoría. En otras manifestaciones escritas dice que el auditor determinará que si es necesario obtener una o más manifestaciones escritas para fundamentar otra evidencia de auditoría relevante para los estados financieros. El auditor va a pedir una o más afirmaciones concretas de los estados financieros. Estos pueden ser acerca de la selección y aplicación de las políticas contables, que si son adecuadas o no a la empresa, ¿verdad? En algunos casos serán otras cuestiones que sean relevantes en el marco de información financiera aplicable, como los planes de las intervenciones que pueden afectar al valor contable, o los pasivos ya sean reales o contingentes. En la fecha de las manifestaciones escritas y periodos cubiertos serán tan próximas como sea posible, pero no posterior a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros. Las manifestaciones escritas se referirán a todos los estados financieros y periodos a los que se refiere el informe de auditoría. Debido a que las manifestaciones escritas constituyen evidencia de auditoría necesaria para la opinión del auditor, no pueden expresarse en el informe si no puede fecharse antes de la fecha de las manifestaciones escritas. También podemos encontrar que tienen ciertas formas las manifestaciones escritas, ¿verdad? Que se adaptarán la forma de una carta de manifestación dirigida al auditor. Esto quiere decir que las disposiciones legales o reglamentarias pueden requerir a la dirección que realice una declaración pública escrita sobre sus responsabilidades y el auditor determinará si es una forma adecuada de una manifestación escrita o no. Podemos ver también que surgen dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas. En el caso de esto, que se hayan detectado incongruencias entre una o más manifestaciones escritas y la evidencia de auditoría obtenida de otra fuente, el auditor puede considerar si la valoración del riesgo sigue siendo adecuada. Y en el caso de que no lo fuera, revisar la valoración del riesgo y determinar la naturaleza. En las manifestaciones escritas sobre las responsabilidades de la dirección, el auditor no puede juzgar solamente a partir de otra evidencia de auditoría si la dirección ha cumplido las responsabilidades de la dirección o si la dirección no le proporciona dichas manifestaciones escritas, el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada.